Una de las ahí. cosas, una de las cosas, Pero faltan lo de las pensiones. Ah, entonces Sí, no. las pensiones de Julián, por favor. sí, por favor, disculpe, Santiago. Un pedacito, digo pues un pedacito de las pensiones, Santiago, y es lo siguiente. Nosotros, observen lo siguiente, de cada 4 personas mayores de 65 años en Colombia, 4, solamente una tiene pensión. Eso significa que tuvo algún tipo de trabajo formal, completó unas semanas, cumplió ciertos requisitos y tiene una pensión. Pero hay 3 que no tienen pensión. Es decir, básicamente la gran mayoría de ellos está indefensa como adultos mayores. Yo ya soy un adulto mayor, yo tengo 65 años. Entonces, para las personas que tienen esa edad y no tienen ningún tipo de ingreso, nosotros vamos a darles un subsidio económico de 500.000 pesos mensuales. Eso es pues poco para ustedes, pero mucho para la mayoría de adultos mayores, donde hoy hay un programa que tienen un ingreso de 80.000 pesos mensuales para los viejitos, pues para decirlo en esos términos, ¿sí? Y vamos a pasarlos a 500.000 pesos mensuales. Eso tiene un costo alto en Colombia. Les doy unas cifras, esos son cerca de 3.6 millones de personas. Ese programa cuesta 18 billones de pesos al año y nosotros lo concebimos dentro de un programa que es un programa para los adultos mayores, que no es solamente el subsidio económico, sino ampliar sus posibilidades de desarrollo como personas en términos culturales, los programas de salud especiales para los adultos mayores diseñados con las EPS, repito, la cultura como parte de una vida integral para las personas adultas mayores, poderse educar, continuar educándose o algunos ser mentores por su conocimiento y su experiencia. Y ese es un programa que nosotros tenemos en mente y ese no es una pensión, pero está asociado con el mundo de las pensiones porque son esas personas que no tuvieron la oportunidad de tener el trabajo formal que quisiéramos que todas las personas tuvieran para poder tener una pensión. Esa es una componente de ese programa. Y las otras 2 componentes son las siguientes, Santiago. Para personas hasta 2 salarios mínimos, todos cotizan en el sistema público Colpensiones. Hasta 2 salarios mínimos. Eso hoy serían 2 millones de pesos. ¿Sí? Y después, por encima de los 2 millones de pesos, lo que tenga de sueldo va a los fondos de pensiones. De esa manera, tenemos un sistema mixto donde no hay una competencia entre el de los fondos privados y el sistema público. Están complementados los unos con los otros. Desaparecen una cantidad de factores que estaban beneficiando a unos muy poquitos que podían pensionarse y que tenían unas pensiones muy altas. Eso va desapareciendo y tenemos un sistema más justo. Eso está estudiado. Y la pregunta es, hasta 2 millones de pesos, ¿cuántas personas en Colombia clasifican en ese rango? Pongan la atención a esto. Hasta 80% de Colombia gana menos de 2 millones de pesos. Ahí estarían en ese nivel. Eso es a grandes rasgos el sistema pensional que nosotros tenemos en mente. Hay discusiones acerca del sistema pensional, hay que revisar lo que ha venido funcionando dentro de los fondos de pensiones, la forma como se manejan, etcétera, pero a grandes rasgos eso es lo que nosotros tenemos en el tema pensional. Pero la plática de esos 500.000 pesos para las personas de tercera edad, ¿sale de dónde? ¿De Colpensiones? No, hay que vender el No, avión. El avión que le compraron a Ecuador, ahí hay 8 millones de dólares. no alcanza para mucho, pero viene de una reforma tributaria. Nosotros vamos a hacer una reforma tributaria que pensamos recaudar 33 billones de pesos y ¿Cuánto vale un huevo? No, mentira. lo mismo que le costó a Santiago hoy. ¿Cuánto le costó a Santiago el huevo que le comió? No, porque vienen de Alemania. Vienen de Alemania. Ah, mire usted. Saque las No, pero es que si Santiago no sabe saque cuánto las vale un huevo, conclusiones. pero si el que le pone pesa a la vaina, ajá. No, pero venga. Pero Sergio, Entonces, ¿qué Él no íbamos? maneja el país. que la plática, bueno, la reforma tributaria, ¿cierto? La reforma tributaria. Lo voy a decir en términos muy elementales. En Colombia hay muy poquitos que tienen mucho. Ustedes hacen parte de ese grupo. Hacemos parte, digamos. Ah, bueno.
Y hay muchos que tienen Pueden poco. ser artistas y lo que sea, pero ¿qué hacemos pues? No, sí, 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 sí. Pues si no se reconocen ahí, entonces sí estamos jodidos. Entonces hay unos muy poquitos que tienen mucho y esos muy poquitos que tienen mucho van a tener que pagar más en Colombia. Y la razón para eso es pues la siguiente. Nosotros tenemos una estructura de recaudo de impuestos, de lo que recoge el país al cobrar impuestos, comparado con los bienes y productos que tiene la sociedad. El número de la cifra de lo que se recoge en impuestos en Colombia es muy poquito, 19%. En otros países de América Latina es el 23% y no hablemos de países europeos. En Colombia las personas, repito, más ricas tienen que pagar más impuestos. Y no estoy hablando de la clase media, que no la vamos a tocar para nada, pero las personas más ricas tienen que pagar más impuestos. Y eso es en 3 categorías: impuesto al patrimonio, impuesto de renta y impuesto a los dividendos. Uy, le van a decir Ahí, Castro, le van a decir Castro chavista. Claro, porque ahí, por Uy, ejemplo, le van a decir Castro chavista. claro, No, se por jodió ejemplo, EPA Colombia. nosotros sí nos reconocemos en un grupo de personas, digamos, privilegiadas en ciertas cosas, pero claro. pagamos todos los impuestos. Pero esa gente que de verdad tiene mucho Hay dinero no paga Pero impuestos. es que Esa es la hay realidad de le van a Colombia. caer Entre duro. más van a rica, caer Hay duro a unos esa que por quiere eso economía. hay una componente que se llama, todas estas propuestas de las que estamos hablando así están en mi página, que es sergiofajardotodopegado.co. Ahí encuentran propuestas y está explicado cómo vamos a... ¿Por qué le ¿Ah? puso También Sergio Castro Fajardo chavista. todo pegado? Porque eso sí. Para que puedas seguir la dirección, Santiago. Sergio Fajardo, sin espacio. ¿Cómo se dice Idiota en términos? Santiago. Santiago es un idiota. Muy bobo. Es un bobo, pero por Por eso eso es no que a nos veces lo metemos al relevamos el principio, programa. Sergio, porque Profe, es yo que le nos voy a da hacer una pasar vergüenza. propuesta. Pero está bien. Yo le quiero hacer una propuesta. Es que este programa se nutre de la ciudadanía, Yo o veo un sea, de la montón de gente en corazones segmento. saltando por Entonces, ahí, un número 100. Hay uno que está llorando, pero pueden poner lo que quieran, claro, y a mí, pues voy a poner claro, los comentarios, y pero yo puedo adivinar unos cuantos que me van a decir si quieren hacemos un concurso, pero denle pues, pongan los comentarios que quieran, las preguntas que quieran, no hay problema. vamos a ponerlo. Pregunta, o sea, aquí la idea es que la pase bien y todo, pero Todo tan suave, tampoco pues, todo tan mejor suave. No, dicho, aquí están no, escribiendo. pues que es Aquí Colombia, están ni que fuera escribiendo. pues Suiza. Le voy a leer uno. A ver, ¿Qué opina? pues. Espera un momentico, Juli, espera, vamos Ok. a poner un reto, ¿Cuántos disposividentes necesitamos, ¿Para qué? Santiago? Llega, para abrir los ¿A cuántos comentarios. estamos ya? ¿Llegamos a cuánto? 4613. ¿Cuántos? Listo, estamos en Ah, ya, 4.978, vamos a 5.000 ya. Diga un número para ver. 5.000. Estamos a 5.000 casi. Listo, ábralo. No, pero ya está Ábralo. 5.014. Ay, no, qué Ahora lo paila que se esa nos va, gente. ahora lo que Yo se iba a nos va a decir dormir 6.000, el una vaina maestro así. ahí de madrugar mañana. Y mañana se Es van a cierto. 4. Claro. Ay, 5.500, No, 5.500, que se nos juguemos. va, Somos unos profe, de pocos, ¿qué verdad. hacemos? No, Que el no estoy profe hasta no se pasando va. contento, ya se me están quitando los nervios. ¿Viste? Esos, ¿viste? Mire, Oiga, profe, ¿y usted 5.100 le va para para bolas allá, a las encuestas o 5.500. no? Dale 5.000. Depende. ¿Si gana o qué? Exacto, solo me gustan las que yo gano. Entonces nunca gano, pero es que como yo soy hincha del Medellín, Santiago, pues para que pasemos a otro terreno, como yo soy hincha del Medellín, entonces eso no es problema. Claro, está acostumbrado a tener que a sufrir cada año, diciendo, este año sí, Es- este año sí. Exactamente. Sí. Bueno, nuestros disposividentes están en casi 5.200. Uy, 5.212. Niños, si suben a 5.500, Ay, abren los Dios comentarios ya. Sí. Ya. Sí, 5.250. Oiga, ¿Viste? Esta vaina es. ¿cómo es que se llama? Sergio, Don Sergio. sí. Hola, y la gente, Diga. la gente porque anda diciendo por, oiga, la gente es muy chismosa. La gente diciendo ¿verdad? que usted es que se va a liar con Rodolfo. Qué bobada eso, ¿no? Sí, hombre, qué pereza, hombre. Qué bobada. Pero tiene que responder, mijo, porque si no va a quedar como que sí.
Yo ya respondí, es que usted me debería seguir en el Twitter. No, yo lo sigo, Bueno, pero pues la gente no lo sigue. Hay gente que uno pregunta es para que la gente se entere, ¿no? Yo soy un tipo muy informado. ya. Ah, por fin entendí. 5.330. Bueno, gracias, Santiago. No, yo no me voy a unir con Rodolfo. Y sí, no me voy a unir con el Rodolfo. Los invito a ustedes, que yo estoy seguro que están indecisos con su voto y después de esta conversación van a cambiar, van a votar por mí. Voten por el candidato que necesita Colombia, Sergio Fajardo, con la fórmula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo. En la primera vuelta le ganamos a Fico y en la segunda a Petro. Ese es el proyecto político. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece que con este cierre tenemos Se subió eso. Ese rating se subió así de una vez. Venga, déjeme Ahí se me entraron un montón de petristas, entraron furiosos a darme rejo. Dele pues, a ver, mándelos. Yo quiero hacer esta pregunta. Es que Listo. esta me Ay, llegó, Dios mío, tengo esta me miedo. llegó por interno y es 5.600. que si ha visto la serie Matarife y si la ha visto, ¿qué opina? No le he visto. He oído comentarios, pero no puedo opinar sobre una serie que no he visto. Okay. Y el man es Germán. Pero he leído acerca de lo que pasa y lo que dice. Sí, he leído pero yo no lo he visto. Ok, listo. Hágale Aquí pues, se fue la primera. Adriana. Adriana, abra eso. Bueno, no sé, ustedes están viendo los comentarios. Un saludo muy especial de parte de Temblores, que dice que los espera el lunes para hablar de reforma policial. Entonces, es un saludo. Muy un saludo. bien. Bueno, escojan la pregunta, pelado. Aquí está. Listo. Ahora Y sí, todos estos ahora sí. corazones que se ven ahí, ¿qué es? El mestizo Petro y la negra Francia a la presidencia de Colombia en primera vuelta, corazones. ¿Eso es de ustedes, publicidad política pagada o es que lo puso alguien ahí? No, lo puso alguien ahí. No, que nosotros, no, que Oye, estoy nosotros no viendo aquí, ponemos pues. nada. ¿Eso qué? No, eso es la gente que escribe. Entonces, No tengo ni idea de qué ¿Pero está por qué se hablando. queda ese mensaje ahí parqueado? no, a mí no, es No, que yo no lo he parado. Pero Aquí, de aquí, pronto es una aquí ya señal. empezaron a llegar. Bueno, dele pues. Haga el dedito sobre la pantalla y suba los comentarios para que se muevan. Aquí, Qué bueno, bien, ya, que esta está chévere. Vea, la de la policía. Ya. Piensa que se necesita una reforma policial y qué piensa del SMAT. sí pienso que se necesita una reforma policial. Nosotros proponemos sacar la policía del Ministerio de Defensa, construir o crear el Ministerio de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia y la policía allí. Y el SMAT, nosotros tenemos que reformarlo. Yo he sido gobernante y una fuerza como el SMAT se necesita aquí y en cualquier lugar, pero tiene que ser una fuerza con una educación especial, con unas personas, con unos perfiles muy particulares, por lo que significa una fuerza que entra a situaciones de choque, que tiene que tener unas capacidades particulares, una formación, un perfil psicológico especial y una formación para que bajo la presión que actúan, entran a actuar en temas de presión, entiendan lo que sean capaces de discernir el respeto de los derechos humanos, las decisiones que están tomando en instantes. Tiene que ser una gente muy preparada, pero se necesita un SMAT reformado. O sea, sí mantiene el SMAT. No se acaba, se reforma, se tiene que reformar. El SMAT se necesita. Aquí en Alemania se necesita el SMAT, pero repito, se tiene que reformar, pues ya aprendimos bastantes lecciones de lo que fue la actuación de la policía, lo que significó y pues los daños que hizo, lo que ocurrió con el funcionamiento del SMAT, y se tiene que transformar. Bueno. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tengo yo aquí, que preguntan desde California, desde Suriname, nos preguntan, don Sergio, ¿usted cree que el TLC o los TLC le han hecho un favor al país o lo han perjudicado? Yo creo que los TLCs tenemos que revisar. El principio era
establecer unas relaciones con diferentes países o diferentes zonas para intercambiar productos. Yo creo que Colombia no se ha beneficiado de los TLCs, que se tienen que revisar en qué condiciones están, qué ha pasado con ellos y mirar las nuevas condiciones, porque yo creo que este concepto de mundo globalizado, que es donde originalmente aparecen los TLCs, es un concepto que ya ha cambiado sensiblemente y los tenemos que revisar para saber precisamente qué tanto beneficio nos han rendido a nosotros, qué beneficios podemos tener y renegociarlos si es del caso, dependiendo de las condiciones, pero eso habría que mirarlo uno por uno. Pero eso se puede, perdón la ignorancia, ¿eso se puede renegociar un TLC? Se puede proponer, claro, ese es un acuerdo entre dos países. Proponerlo, sí, Y pero vaya que Estados Unidos le diga que sí. Sí, claro. Ya eso pues sí. depende de la... Estados Unidos, por ejemplo, le dijo a México y a Canadá que renegociaran el Tratado de Libre Comercio que tenían ellos en la zona norte y lo renegociaron. Entonces, pues todo eso es cuestión de discusión política y pública y pues hay cláusulas y se pueden revisar y yo creo que se pueden renegociar. Ahora, pues hay que sentarse y hay que plantear las razones y discutirlas y presentar los argumentos, pero eso se puede, claro que sí, Santiago. ¿Y usted Aquí habla hay una inglés? pregunta chévere. Le dicen, Pero hay, A hay ver, una pues. pregunta obligada. Aquí una pregunta obligada. Ya me voy a mandar al agua porque ya que. ¿Cuál? Sí. Y hablando de agua, yo quiero que usted me eche ese cuento porque yo no me lo sé. Por favor, ¿cuál es el cuento de las ballenas? Por Dios. O sea, ¿qué es lo que pasó con las ballenas? ¿Qué fue lo que pasó? Explíqueme esa vaina aquí porque es que la gente Claro. pregunta eso. ¿Qué es eso? ¿Se arrepiente de haber dicho esa frase? ¿No se arrepiente? ¿Era lo correcto? ¿No era lo correcto? ¿Qué pasó? Después de 4 años de reflexión, Muy bien. hablemos. Entonces, vamos a hablar de ballenas. Y vamos a devolvernos 4 años atrás. ¿Sí? Y en esa elección del año 2018, ¿sí? Ustedes seguramente recuerdan que el suscrito candidato presidencial en ese momento de una coalición que se llamó la Coalición Colombia, con Claudia López y Jorge Robledo, sectores del Partido Verde y del Polo Democrático en su momento, y conmigo como candidato presidencial, participamos y yo quedé tercero. Quedé a 250,000 votos del candidato Gustavo Petro. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, era un contexto también bastante similar al de ahora en el sentido de una polarización. Esto ya se acabó, son estos dos, Duque Uribe contra Petro, y aquí no hay más. Y por muy poquito, por 250,000 votos, este profesor, sí, presidente profesor, quedó de tercero. Yo no dije nada, dije pues así fue, perdimos, uno pues tiene que aprender a perder, estamos en una competencia, no pasa nada. Y después de eso, yo escribí una nota de puño y letra y dije, yo en la segunda vuelta voto en blanco. Y expliqué por qué. ¿Por qué votaba en blanco? Porque no votaba ni por Duque ni por Petro. Y lo hice y lo escribí. Y después de que escribí eso, en la coalición los que estábamos, por ejemplo, Claudia López votó por Petro, Antanas Mocus votó por Petro, Jorge Robledo votó en blanco, personas que están hoy en la coalición como los hermanos Galán votaron en blanco, Humberto de la Calle votó en blanco, etcétera. Un montón de personas votaron en blanco, yo voté en blanco y dije, y las personas pues cada quien tome su decisión con respecto a los dos candidatos que tienen enfrente y decidan ustedes por quién votan. Entonces yo voté en blanco y dije, aquí terminé mi campaña. O sea, una campaña es un tema muy exigente en todo sentido. Después de terminar de tomar esa decisión de organizar la campaña, me fui a descansar 3 días a Nuquí, en el Pacífico colombiano, en el Chocó. Y dije, en el Twitter, lo escribí yo personalmente, y dije, voy a descansar y voy a ver ballenas. En Nuquí es un lugar donde hay ballenas. Y me fui a descansar 3 días y a los 3 días volví. Y esa expresión de que me fui a ver ballenas se convirtió en una expresión que
me señalaba a mí y señalaba la indisposición de algunas personas, y eso lo entendí yo después, que decían que se sentían defraudadas por mí porque pensaban que yo, después de haber pasado la primera vuelta, debía seguir jugando un papel político de discusión alrededor de el papel que yo había tenido y personas que me habían seguido a mí y que yo las había dejado tiradas. Esa fue la notación, la connotación de ver ballenas se convirtió en esa expresión. Yo no hice nada raro. Yo escribí, expliqué por qué había votado en blanco. Con todo el derecho me fui a descansar 3 días, no me fui a ninguna parte distinta a Nuquí. Y yo pensaba que estaba actuando correctamente, que no estaba haciendo nada extraordinario, pero entendí después, y eso lo pude entender, que para algunas personas significaba, esperaban que yo tuviera otro papel y que hubiera tomado otra actitud durante esas elecciones. En ese sentido, yo entendí entonces que causó un malestar y personas se alejaron de mí porque consideraron que yo les había dado la espalda. En términos políticos, entonces, desde ese momento hasta el día de hoy me han dicho de las ballenas y vayas a ver ballenas y se va a ir ballenas y todo ese tipo de cosas. Entiendo la reflexión y eso fue lo que pasó. Pero al mismo tiempo, para que complementemos esto, el haber votado en blanco ha significado para mí durante 4 años una cantidad de ataques muy grandes, donde entonces me han dicho, no, eso es no tomar posición, votar en blanco es ser un tibio, no toma posiciones, me han acusado de uribista enclosetado, porque entonces lo que quería yo era que ganara Duque. Esto es un mundo del mundo petrista y personas afiliadas con el mismo candidato Petro, atacándome incesantemente porque yo voté en blanco y porque me fui a ver ballenas. Yo creo que no hay improperio o adjetivo destructivo que no me hayan aplicado en 4 años. Yo básicamente no he respondido una palabra. Y esa fue mi actuación, y esa fue la actuación, y yo respondo por mi actuación, y esa fue la manera como yo actué. Entonces, repito, pero para que ustedes se fijen cómo son las cosas. Y yo sé muy bien, ustedes saben muy bien con quiénes estamos hablando acá en esta conversación. En el 2010, los candidatos presidenciales para la segunda vuelta eran Antanas Mockus y Juan Manuel Santos. Yo era el candidato a la vicepresidencia de Antanas Mockus. En ese momento surgió, no sé ustedes qué posición tenían o no, la llamada ola verde. Gustavo Petro fue candidato también en esa elección presidencial y él votó en blanco, ¿sí? Y esgrimió un argumento diciendo que votar blanco era una posición política legítima, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando yo voté en blanco me convertí en el tibio, me convertí en el uribista, me convertí en esa persona que tantos han vilipendiado, insultado, maltratado, agredido por el hecho de haber votado en blanco y no estar de acuerdo con una persona. Y vamos a la primera pregunta de lo de la educación y la forma como nos comportamos quienes lideramos. Entonces, hay un criterio para unos, un criterio para otros, pero esa fue la razón. Entonces, por eso fueron lo de las ballenas. Ya, como digo, reconozco que hubo unas personas que sintieron una desafección y que hubieran esperado algo más y se alejaron de mí. Tibio porque yo voté en blanco, entonces no tomo posiciones, etcétera. Y me he ganado todo tipo de improperios, pero aquí está el profesor con ustedes conversando. Pero, profe, ¿vio ballenas? Sí. Una. ¿Sí pudo? Una, porque en esa época no hay tantas. Yo pensé que por esa época estaban ahí cerquita y solamente vi una por allá a lo lejos, Santiago, pero de todas maneras allá siguen estando. Eso sí. Y algún día puedo volver. Venga, O sea, ¿eso quiere decir que volvería a hacer las No, cosas yo no he igual? dicho eso, Adriana. No sé por qué concluyes tú eso. ¿Cuál es la línea de razonamiento que te... Ay, porque dijo que estaba en todo su derecho y lo defendía, por No, eso pensé que 4 lo años que estoy después. diciendo, por supuesto que está en todo mi derecho, y estoy en todo mi derecho como estás tú para ir a donde tú quieras ir, porque somos un país libre y cada quien puede escoger a dónde va. No de ir a ver ballenas, sino de tomar la decisión que tomó, digamos, de votar. Volvería a votar en blanco. Yo tengo la libertad para decir cómo voto en el momento que yo quiera. Y eso la tienes tú, y la tiene Julián, y la tiene Santiago, y todas las personas que están participando en esta reunión. Usted escoge como quiera. Y de mi parte nunca será maltratada porque vote en blanco o vote por una persona que es distinta a mí o que no esté de acuerdo conmigo.
y yo creo que esa es una norma mínima del respeto a la política que aquí no se cumple y que, para mí, como persona, Es que hay una pregunta aquí de Lina Arango, y ella pregunta, ¿volvería a hacer las cosas igual entonces? por Entonces eso, yo la entonces repetí. yo te contesto, cada situación es diferente, ¿sí? Y yo ya hice una reflexión acerca de lo que significó el voto en blanco y por qué para unas personas eso significó algo. Y yo sobre eso he pensado. Y tengo también la libertad hoy, como la tuve hace 4 años y espero tenerla hasta que me muera, de tomar mis decisiones de acuerdo a mi criterio personal, a la forma como yo me entienda, pero eso no solamente lo quiero para mí, sino para cualquiera, ¿sí? Y nunca será agredido por parte mía alguien que vote por alguien que yo no creo o porque no quiero o porque es diferente a mí. Eso es lo que yo pienso. Ahora, ya veremos. En esta elección voy a votar por mí y el reto, como se lo dije en términos políticos, es le vamos a ganar a Fico en la primera y en la segunda a Petro. Ese es el reto político. Y para eso estamos en una competencia y bien, o sea, ¿qué problema hay con eso? No, bien, muy bien, muy bien. Don Sergio, le quería hacer una pregunta. Hace muchos años éramos los colombianos que teníamos que ir a Venezuela, ¿no? A conseguir trabajo, a conseguir sustento. Hoy estamos viviendo una historia, digamos, diferente. En su proyecto de gobierno, ¿hay algo pensado para la migración venezolana? Claro que sí. Yo estoy de acuerdo con el permiso especial que tienen la población venezolana en Colombia para venir. Ahora, yo pienso varias cosas. Pues una, yo creo que ha habido, pues este gobierno, yo creo que es un muy mal gobierno, en eso pues estoy seguro que los tres sí nos ponemos de acuerdo rápido. O incluso los 5.000. Los 5.967, mire que estoy viendo allá arriba el número ya. Casi 6.000 personas. ¿Eso es bueno o es malo o son muy poquitos para usted, para la audiencia de ustedes que tienen millones de televidentes, audiencia? Profe, es un éxito. Ah, bueno. A las 10:30 de la noche, o sea, mucha gente, mejor dicho, Sí, 6.000 gente, bueno, o sea, está muy bien. un amigo mío que se iba a dormir porque se está a las 4:30. Tranquila, que estoy haciendo un esfuerzo extraordinario aquí a la edad mía. Mire, es que yo tengo 65 años, ya a esta edad ya debería estar acostado. Pero estoy haciendo, pues, pero bueno, entonces, estábamos hablando de Venezuela, estaba diciendo que me parece bien el permiso, estaba diciendo que este gobierno es una fatalidad en todo sentido, en particular en las relaciones exteriores, pero voy y toco un punto rápido. Yo creo que nosotros tenemos que buscar establecer canales de comunicación con el gobierno venezolano lo más pronto posible. Canales de comunicación significa que empezar a buscar transformar la manera como están las relaciones en este momento en nuestro país con Venezuela, abrir los consulados colombianos en Venezuela, los consulados venezolanos acá en Colombia para atender a sus poblaciones, abrir de inmediato el paso por los puentes en la ciudad de Cúcuta y empezar a establecer y discutir acerca de la seguridad que tenemos en la frontera. Yo creo que necesitamos ir en un proceso de recuperación de confianza, a ver cómo podemos avanzar en establecer unas relaciones diferentes. Yo creo y espero que el proceso de negociación que se inició en Ciudad de México con el apoyo de los Estados Unidos y unos países europeos del gobierno venezolano con la oposición, pues termine en que puedan llegar a ponerse de acuerdo para tener unas elecciones libres, democráticas, donde participe la oposición y los mismos que están en el gobierno que puedan participar para que eventualmente se vayan normalizando todas las relaciones. Y en ese contexto puede haber también la posibilidad de que venezolanos quieran regresar a su país. Si nosotros empezamos a establecer este tipo de relaciones y cambiar esa dinámica, eso es lo que yo pienso. Ya Estados Unidos hoy levantó unas sanciones, ¿no? Unas sanciones contra Venezuela. Sí. Eso es un paso muy eso es una lección, ¿no? Sí, y es una lección muy grande para, pues este gobierno ya se fue sin aprender, pero es que las relaciones exteriores no es para tomarse foto con los amigos, es para tramitar diferencias. Y los Estados Unidos, pues lo primero que aquí hace poquito, hace 2, 3 meses, mandaron al segundo de
de la Cancillería, de la Secretaría de Estado, a que se fuera a Venezuela a sentarse con Maduro y los tienen sancionados, pero ellos tienen sus intereses y saben, y no es como el nuestro, pues, que pensó que con un concierto del lado de acá de Cúcuta, diciéndole a Maduro que tenía las horas contadas, se iba a caer de allá. Pero bueno, eso fue dentro del año de aprendizaje, Santiago. Es que tener que hablarla con Guaidó. Es que, ay, Exacto. Ese sí se cayó. En fin. Aquí hay una, ¿puedo hacerle Bueno, mire, aquí hay una que me... una última, pues, para que me da pena con el profesor. Hombre. Sí, da pena, da pena. Están hablando, ahora, pena, Dios, sí. me acaba de pasar la ley de Murphy, estaba buscándola, la tenía aquí lista, aquí está. No, porfa, Se la ¿qué está va, inventando, está profe, ¿qué va a inventando. hacer para que se acabe la tercerización en la contratación de personal de salud con las mal llamadas cooperativas que violan los derechos del trabajo, o eso va a seguir igual? No, no va a seguir igual. Eso es un reto que tenemos nosotros y que precisamente la pandemia nos dejó como lección. Y es la forma de contratación del personal de salud. Y está pues la tercerización, donde tiene una contratación precaria, con unos contratos temporales, con una contratación que no se corresponde, con la responsabilidad para empezar de del mundo, las personas del mundo de la salud. Y eso lo tenemos que revisar y eso obliga a sentarse con los hospitales, con las EPS, con todo ese mundo, para revisar cómo están contratando y de qué forma se deben contratar las personas para dar una estabilidad, para que tengan un trabajo decente y un empleo digno en un sector estratégico para nosotros como es la salud. Eso se tiene que revisar, pero esa es una de las cosas que quedó a la vista en el marco de la pandemia. Sí, qué locura eso, de verdad. Profe, de verdad, muchas Bueno, gracias. ¿usted me está despachando a mí o qué? ¿O me debo ir? No, lo que usted No, diga, No, profe, no, porque ya no, aquí, no, aquí pues están no. preguntando no, de fracking. no, pero yo debo decir algo. No, yo voy a decir algo. Yo primero voy a mandar un saludo muy especial a Pilar, tan divina, la fregué, la molesté, le he dicho la más intensa. Muchas gracias, muy linda. Y ella, cuando yo le dije 10 de la noche, uy, no, 10:30, uy, no, peor. 11, uy, fatal, porque es que el profe madruga mucho y entonces yo debo, no, muchas gracias. Sí, De por verdad la que muchas trasnochada, gracias Si muchas quiere, por gracias. si aguantarme. quiere me pueden hacer otra pregunta, Santiago. Claro que sí, aquí Ya llegó tarde, desde la capital. es Transmilenio. Aquí preguntan por No fracking fracking, y no al preguntan fracking. No, ya por dijo que no al drogas. fracking, sí al proceso de paz, Drogas, legalización de la droga. reformación del SMAT. ¿Qué más, profe? ¿Cómo es como para despedirnos? Porque a uno siempre como actor le preguntan y le dicen, oiga, Santiago, ¿por qué la gente no se puede perder su novela o su serie? Y uno siempre dice cualquier bobada. Entonces, para responder, ¿por qué la gente debe votar por Fajardo? Es que pregunta tan buena, hombre. Es que yo soy Pues muy bueno. sencillo, evidente. Nunca la Sí, habían hecho. pero bueno, por la siguiente razón. Nuestro país, Colombia, va a cambiar. Colombia, una descripción rápida de cómo veo yo a Colombia, es Colombia tiene rabia, Colombia tiene miedo, Colombia está muy molesta, está inconforme, indignada. Esa Colombia está en una situación muy difícil. El estallido social fue una expresión profunda de todo eso que estoy señalando, de un país con unas desigualdades, con una pobreza, con unas cifras de desempleo grandísimas. Ese país que tiene esas circunstancias va a cambiar. De eso yo no tengo la menor duda. Y va a cambiar significa que no va a continuar por el camino de Duque, de Uribe y de Fico, que es el que dijo Uribe para el 2022 con el maquillaje correspondiente para esta temporada. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuál cambio? ¿Cuál cambio quiere Colombia? Y entonces hay un cambio, está asociado con la figura de Gustavo Petro, el pacto histórico, y hay otro cambio que es el que yo represento en nombre de la coalición Centro Esperanza, que ese es el nombre que tiene nuestra coalición, que es un cambio
distinto, es un cambio que tiene unas características, esa es la forma como yo lo describo aquí en cualquier lugar donde hablo cuando me hacen esta pregunta, es un cambio que está preparado para luchar contra la corrupción, es un cambio que quiere hacer de la educación el conocimiento eje de la transformación, que tiene la capacidad para enfrentar esos problemas de las desigualdades, de la miseria, del hambre, para construir la red de protección social, para cuidar a nuestras personas en las condiciones más precarias, pero al mismo tiempo tiene la capacidad para avanzar en la respuesta a ese mundo joven, a esos jóvenes que estudian pero no tienen trabajo, para luchar y trabajar por la igualdad de las mujeres, para hacer el cambio ambiental que se necesita en nuestro país y que es un cambio que sabe construir, que sabe transformar, que sabe sacar lo mejor de la gente. Esa es la forma como yo me defino, ese es el cambio que yo quiero liderar para Colombia y quiero ser presidente de nuestro país. Está asociado, por supuesto, con mi experiencia, con la ruta que yo he seguido en la vida, cómo he sido como gobernante y espero ser el presidente de Colombia. Es por eso. Hay una pregunta que no quiero dejar de hacer porque se ha repetido mucho y por interno también me lo hicieron mucho. El ICETEX, ¿qué va a pasar con el Pues ICETEX? lo tenemos que reformar, de que pase de ser un banco en el sentido del esquema financiero a un proyecto social del Estado colombiano, con expresiones tan elemental como esta: el que no trabaja pues no paga, que es parte de lo que ha ocurrido, porque como cuando se trata del ICETEX, como repito, como un banco comercial, donde es una relación con un cliente que tiene unas reglas, que tiene unos intereses, pues eso lleva a lo que ha llevado en Colombia, porque la capacidad de pagar pues es contingente a la capacidad de trabajar y el tipo de trabajo que se consiga. Pero si no tiene ese trabajo, ¿cómo hace para pagar la persona? Entonces tiene que pasar por una reforma de esa naturaleza. Repito, pasa de ser un esquema financiero a un proyecto social, y dentro de todo eso tenemos la posibilidad de abrir otra serie de capacidades y acciones para el ICETEX, como becas, fundaciones, un montón de otras alternativas que se pueden hacer en Colombia. Muy bien. Otra. No, A profe, ver, le voy a Julián. preguntar, usted cómo es de Yo buen sigo maestro, acá. usted cómo es de buen profesor, ¿usted fue el que le enseñó a dividir a Ingrid? No, ella llegó sabida. Francia la más educada. Mentira. Pues no Oiga, sé profe, ¿cuál Francia estamos hablando? ¿De cuál Francia estamos hablando? El Ah, país, ok, yo estoy hablando del listo. país. No, porque, Del país. De la Francia arriba. ok. oiga, ¿ustedes sabían que hoy Pues no fue Francia que llegó llegó, no. una reestructuración del Ministerio de Cultura y sacaron al teatro y al circo de la reestructuración? ¿Qué lógica podría tener eso? Pues yo no tengo ni idea, no conozco la reestructuración, Yo tampoco. pero les recomiendo que hablen con Santiago. ¿Con Santiago cuánto hace que se fue a vivir a Bogotá? Yo llevo aquí ya 22 años. Muy bien. Ya se pensionó, de Muy país bien, allá. no, le quería para que le contara a Adriana Lucía y a Julián y a los 5.500 que nos están viendo en este momento, que les contara qué pasó con la alcaldía mía y la de Alonso Salazar cuando nosotros gobernamos allá en Medellín, y qué pasó con la cultura, para que les contara los detalles de todo lo que, pero como no vivió en esa época, entonces no sabe realmente qué fue lo que pasó. Pero bueno, fue una gran apuesta por la cultura la que nosotros hicimos, en términos económicos, en términos de lo que hicimos por la ciudad, y hablo también por el departamento, en la apuesta por la cultura. Y revisen muy bien ese programa y van a ver que el que yo estoy presentando es buenísimo, y lo que hicimos fue extraordinario. Nosotros hicimos la fiesta del libro en la ciudad de Medellín, que pasó de ser feria, lo hicimos en el Jardín Botánico, articulado con el Parque Explora, que lo hicimos cuando yo fui alcalde, en ese pasaje, Altavoz Antioquia, las salas abiertas, el fondo editorial, las convocatorias, 1.000.000 de cosas hicimos nosotros por el mundo de la cultura. Entonces, independientemente de la afiliación política, si ustedes ven lo que nosotros hicimos, estoy seguro que les gustaría mucho.
Bueno, entonces ya pues los dejo para que hablen entre ustedes y para que pase. Bueno, yo tengo una pregunta y con esta me quiero cerrar porque ya, dicho, ya estoy abusando. Hay un tema que en estos días pues se habla mucho en redes sociales y es todo lo que ha pasado con los empresarios y empresas invitando a la gente a votar o no votar por. Entonces, ¿qué opina de eso? ¿Qué Pues es opina una de eso? aberración, pues no hay derecho. Ahora, pues a mí me parecen unos desvergonzados, pues ¿cómo así que sale a decir que si en mi empresa no vota por el que yo digo lo he hecho? Pues Como eso en el habla de esa esclavismo. persona. No, pues es que el esclavismo es poquito, pues, Pero los gremios también, hemos visto cartas de empresas que han mandado, o sea, en general hemos visto pues eso es una mucho, ¿no? vergüenza. Pues ¿qué más se le puede decir? Pues es un bárbaro. Y yo pensaría muy bien, primero, si esa persona dice por quién votar y dice el nombre de por quién deben votar las personas, no vote por ese que están señalando, porque si eso es el que le están recomendando, imagine cómo será. Pínteme esa, Bueno, muchísimas pínteme gracias por esa. habernos acompañado. No, yo debo darle gracias por este espacio. La verdad, nunca habíamos tenido este espacio. Siempre invitamos gente como que no está en campaña y eso fue como un acuerdo que hicimos nosotros De en las redacción. reuniones de esta, en nuestras juntas de reacción. Siempre lo pensamos así, pero sí creemos que es un momento trascendental del país. Como creemos que ha sido estos últimos años, lo queremos hacer con respeto, como lo dijo Julia al principio, sé que estos espacios de debate y quiero que la gente que nos está viendo, a la que amamos y respetamos y son el motivo de esto, yo quité los comentarios no porque quería silenciar ni nada de eso, sino para podernos concentrar, porque empieza ahí la mamadera gallo y el insulto, la vaina, y queremos hacer de este espacio algo diferente, para eso están los debates, para pelear, para las redes, nosotros queríamos era escucharlos, escucharles, y digo escucharles porque usted es el primero, pero vendrán más y aquí los vamos a tener y esperemos que ustedes también se conecten. De verdad, gracias a la montonón de gente que Sí, hasta ahora Sergio, está muchas gracias. conectada. Muchas gracias por el A tiempo. ustedes también. Muchas gracias. De verdad que nosotros sabemos que la agenda de ustedes en campaña es una locura y que haya sacado esta ya casi 2 horas, perdón, más o menos, casi 1 hora y pico larga. Se lo agradecemos infinitamente y a la gente que se conectó y a Santiago, gracias por llegar. No, muchas gracias. Seguimos transmitiendo desde la capital, Sergio, muy amable, Y ¿verdad? Muchas gracias por... sí, Santiago tiene el cinturón de seguridad puesto hace 2 horas ahí sentado, yo no sé qué es lo que está esperando. No, es que la Ese verdad más es está que manejando a Cartagena, está llegando a Magagué ya, la creo. verdad es que como estamos en el país, hay que andar con el cinturón puesto. Uno no sabe. Y yo que no uso cinturón. Bueno, Hágale, listo, nada. pues. Despídase como quiera, como le dé la gana, este espacio como quiera. Les voy a contar, yo soy muy poco gracioso, pues, y tengo muy pocas gracias, pero les voy a contar un chiste, ya que me dijo eso y a estas horas, pues que yo tengo un sobrino, mi hermano, pues con su esposa, entonces cuando mi papá y mi mamá iban a visitarlos, a almorzar a la casa de ellos, entonces mi cuñada siempre le decía al sobrinito, despídase de los abuelos, despídase de los abuelos. Y siempre le estaba diciendo eso al niño, y un día el niño se despide y le dice, bueno, despídase de los abuelos, y mira a mi papá y a mi mamá, este peladito, y les dice, chao, huevones. Bueno, hasta luego. Así les dijo el muchachito. Entonces, bueno, pues mire qué tiro el que nos dice reír a los tres. Qué bueno. Chao, No, chao, 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 chao. Inesperado, estaba Gracias. inesperado Qué triste. totalmente, Dios Sí, mío, qué lo que hace este pena. programa Vaya, y Bueno, si ahora. quieren, mi papá y mi mamá no están vivos para que no les cuenten eso. No, ya no se puede No, no, arrepentir ya. de nada, ya no se Listo. puede arrepentir de gracias, don nada. Chao. Sergio. chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Un beso. Bueno, no, pues agradecerles y ¿Qué? contar, ¿y contamos ya? No, es sorpresa. Aquí